Dios les bendiga. Qué gusto que estén hoy aquí. Yo sé que Dios les va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios tiene un mensaje de vida para cada uno de nosotros? ¿Cuántos creen que Dios tiene un mensaje de esperanza? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios tiene un mensaje de vida y de esperanza, y que la palabra de Dios esta noche no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envió, en el nombre de Jesús. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí, trayendo poder, trayendo vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para nosotros determinado? ¿Cuántos creen que el propósito de Dios es eterno y que estamos aquí como iglesia para recibir ese mensaje de vida y de esperanza? Todas las personas que están conectadas desde sus casas, les saludamos también. Gloria a Dios. Y yo sé que en este momento Dios va a hablar a cada uno. Dios tiene un plan maravilloso, así que mucha atención. Y qué bueno que le pueda decir: Señor, hazme un oidor, pero también un hacedor de tu palabra, en el nombre de Jesús. Hazme un oidor, pero también un hacedor de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y yo sé que Dios va a hablar de una manera sobrenatural. ¿Cuántos creen que Dios no solamente nos tiene para ser oidores, sino también hacedores? Así que dígale al que está a su lado: Dios quiere que tú te conviertas en un hacedor de su palabra, en el nombre de Jesús. Quiero saludar a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Levánteme su mano. Bienvenidos. Dios los trajo con un propósito. De atrás, ¿quién más? Todos son de la casa. Gloria a Dios. Y estamos aquí listos para ser llenos, para ser empoderados. Amén. Muy bien, tenemos un mensaje especial el día de hoy y se llama Acelerando su venida. De eso se trata. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está a las puertas? La palabra de Dios claramente dice que cuando el evangelio sea predicado a la última persona, entonces vendrá el fin. Cuando las últimas personas conozcan. Y podemos leer eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos al Evangelio de Mateo, San Mateo, capítulo 4, y dice la palabra de Dios así. Dice así la palabra de Dios. Leamos desde el versículo 23. Dice así la palabra de Dios, 24, 23. Si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán. Entonces, hay algo poderoso, y es que el Señor Jesucristo va a venir. Pero dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo vino la primera vez, ¿hace cuánto? Hace 2000 años, pero vendrá por segunda vez. Y dice la palabra de Dios que vendrá como ladrón en la noche. La palabra de Dios también habla acerca del arrebatamiento. Seremos un día arrebatados. Por eso es que el Señor Jesucristo está esperando que el evangelio del reino sea predicado en todas partes para que Él pueda venir. ¿Qué quiere decir? Que somos nosotros, la iglesia, los que aceleramos la venida del Señor Jesucristo. Copacabana todavía hay muchas familias, muchas personas que no conocen de Cristo y necesita ser predicado el evangelio. Y no solamente en Copacabana, sino también en Medellín, Antioquia y en diferentes partes del mundo. Hay personas que no se les ha hablado de Cristo Jesús. Y que si en este momento mueren, son muchas las personas que irían a una eternidad sin Cristo. Si en este momento mueren, muchas personas se perderían.
muchas personas se perderían en el infierno. Porque el infierno es real y el cielo también. Y el infierno no es este como muchas personas creen. El infierno no es este, no es la tierra, no es la tierra. En Cristo Jesús se puede tener una vida plena y una vida en abundancia. El problema de muchos es que no han aceptado a Cristo Jesús. Y porque no lo han aceptado, se han llenado su vida de pecado, de maldad, de caos, de dolor, de preocupaciones, de cargas. Por eso es necesario que el Evangelio del Reino sea predicado. Pero vamos a la palabra de Dios, a Mateo, y ese es el texto base. Mateo 16. Vamos al libro de Mateo. En el capítulo 16 nosotros encontramos un tema maravilloso y es la confesión de Pedro. Comencemos a leerlo desde el versículo 13. Ponga atención. Dice la palabra de Dios así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Mire la importancia que Dios le da a la iglesia. Es una de las dos veces que se menciona en el Nuevo Testamento y sobre todo por Jesús la palabra iglesia. Ponga atención. La iglesia debe marcar la diferencia. Debemos ser una iglesia triunfante y debemos acelerar la venida de Cristo Jesús. La iglesia debe marcar la diferencia y debemos anunciar, debemos predicar a Cristo. Olvídese, esto no es una religión. Si usted pensó que esto es una religión, olvídese. Jesucristo no vino a predicar de religiones. Jesucristo jamás usó la palabra religión. Lo puede ver en los 4 evangelios. Jesucristo nunca dice religión. No menciona la palabra religión. Pero sí Él viene a predicar la palabra de Dios. Y muchos fariseos, sacerdotes, escribas de su tiempo lo contradecían. Trataban de buscar una manera para hacerlo caer. Le ponían muchas trampas. ¿Por qué? Porque lo querían llevar a la cruz. Yo le hago una pregunta: ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? ¿Los sacerdotes, los fariseos, los maestros religiosos de ese tiempo? Ellos eran los que crucificaron a Jesús. Entonces ponga atención. Cuando nosotros vemos esta palabra, nosotros vemos una declaración poderosísima. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos predicar en el mundo entero, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted debe anunciarlo en todas partes, debe predicar la palabra de Dios a diferentes personas, a sus familiares, a sus amigos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en esta escritura nosotros vamos a ver lo que realmente hace Jesús. Jesucristo en el final de sus días, porque ahí capítulo 16 habla, Jesucristo les hace un examen a ellos. El Señor Jesús había estado enseñando a los discípulos durante casi 3 años. Imagínense, 3 años estuvo con ellos. Pero la intensidad de Jesús, el discipulado de Jesús era un discipulado relacional. No era un discipulado de aula, era un discipulado relacional. Él dormía con ellos, convivía con ellos, comía con ellos. Entonces tenía un discipulado relacional. Muchos estudiosos eruditos dicen que esos 3 años equivalen a 30 años de estudio. Muchos eruditos dicen que esos 3 años equivalen a 6 carreras universitarias. 6 carreras universitarias. O sea, lo que Jesucristo estuvo haciendo con ellos era preparándolos. Ahora el Señor Jesús llega a la conclusión de su ministerio con ellos, ya está culminando,
y les da un examen final, como todo, tiene un examen final. Y podemos verlo ahí, Mateo 16 del 13 al 19, como el Señor Jesucristo les pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Porque muchos habían dicho: no, es que las personas dicen que tú eres un gran maestro. Otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta. Muchas personas conocen a Jesús como un maestro y nada más. Pero la pregunta es: ¿cómo lo conoces tú a Jesús? ¿Cómo conoces tú a Cristo Jesús? ¿Cuál es la forma en la que tú te acercas a Él? Porque hay muchas personas religiosas que no saben quién es Cristo. Y no tienen una percepción y no tienen la convicción de que Cristo es el Hijo de Dios. Y de que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Yo le digo algo: la organización más grande y el organismo más grande sobre la tierra es la iglesia del Señor Jesucristo. No estoy hablando de una religión. Estoy hablando de la organización más grande sobre la tierra. Porque usted mira que hay muchísimas iglesias que dicen Jesucristo es el Señor. Y escuche bien, son muchas iglesias que no pertenecen a una religión, le pertenecen a Cristo Jesús. Le pertenecen a Cristo Jesús. Por eso le digo, el organismo más grande que hay sobre la tierra es la iglesia. Y no podemos pretender amar a Jesús y no amar lo que Él ama. Y Jesús ama a la iglesia. Jesús ama las almas. Jesús ama las familias. Jesús ama las familias. Y escuche bien lo que le voy a decir. Dios tiene un plan para cada persona. Dios tiene un plan para cada persona. Dios tiene un plan para cada persona. Y el plan es que seas salvo. Una cosa muy poderosa: salvo. La salvación es que te vas a librar de ir al infierno y de perderte en una eternidad. Vas a ser librado de ir al lago que arde con fuego y azufre, ser salvo. Por eso vino Jesucristo hace 2000 años a entregar hasta la última gota de su sangre. Que usted sea participante activo en la iglesia, que usted sea y haga la diferencia. La iglesia del Nuevo Testamento es esta. La iglesia del Nuevo Testamento en diferentes partes están predicando. Jesucristo estableció su iglesia y hoy levanto mis manos diciendo: yo soy hijo de Dios y reconozco públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, así como lo reconoció el apóstol Pedro. Mire, si usted no es una persona activa dentro de la organización más grande que estableció Jesucristo, usted no está bien con Dios. Si usted es un oidor y no un hacedor, usted no está bien con Dios. ¿Por qué? Porque en el mensaje de hoy aprenderemos varias cosas sobre lo que es la iglesia. A usted tal vez no le han enseñado o tal vez ha pensado que la palabra iglesia se acomoda a un edificio de 4 paredes, 5 y unas sillas, pero no se ha dado cuenta lo que es lo verdadero, la iglesia. Y lo primero que debemos hacer es hacer lo que hizo el apóstol Pedro. Número 1, la confesión salvadora de la iglesia. La confesión salvadora de la iglesia, y en esas palabras son claves. Porque hay muchas personas que conocen a Jesús como un maestro o como un profeta. Pero Jesucristo no es un maestro, no es un profeta. Jesucristo es mucho más que eso. Y para ser salvo debes creer y confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debes declararlo, debes estar convencido de eso. Así como tú no dudas de tu nombre, de la misma manera debes estar convencido de que Jesucristo, confesar públicamente que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y obviamente ahí es donde nosotros ponemos toda nuestra fe. Y debemos ser verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús le hizo una pregunta a Simón. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Pero era una convicción personal que tenía el apóstol Pedro acerca de Cristo Jesús. ¿Qué? Una convicción personal. Miren lo que dice Mateo 16:16. Dice la palabra de Dios así. Dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro confesó que creía que el Señor Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero la pregunta es: ¿cómo llegó Pedro a esa conclusión? Porque Pedro no era un estudioso, no era un erudito, no era una persona que se había preparado, nunca había ido a la escuela, no sabía leer ni escribir. El apóstol Pedro no tenía ninguna clase de preparación. Pero ¿cómo llegó el apóstol Pedro a esa conclusión?
Y el apóstol Pedro no estaba haciendo una encuesta o preguntando a los demás qué pensaban. No estaba averiguándolo mediante una investigación intelectual, pues él no era intelectual. Pero lo que pasa es que el apóstol Pedro pasó casi 3 años con Jesús. Él había estado en una relación con Cristo Jesús. Mire, no entendemos quién es Dios trayendo nuestras mentes al intelecto. No entendemos quién es Dios si nos ponemos a razonarlo. No lo vamos a entender. No vamos a entender quién es Dios si le metes lógica. Si le metes lógica, si lo analizas, no vas a entender quién es Dios. No es a través de la lógica, no es a través del razonamiento. No lo hagas en tu mente. Mire, nunca conoceremos a Dios excepto por revelación divina. Y lo que hubo en el apóstol Pedro fue una revelación. Hay muchas personas que tal vez están aquí por conocimiento. Muchas personas están desde sus casas por conocimiento, como muchos. Hay muchos seguidores que siguen a Mahoma por puro conocimiento. Hay muchos seguidores que siguen a Buda por puro conocimiento. Pero nosotros necesitamos seguir a Cristo por revelación, si no, no tiene sentido. Y ahí es la diferencia entre religión y revelación. Porque la revelación es lo que me hace entender, comprender, creer, descansar en esa verdad divina. Y para eso necesitamos poner nuestro orgullo en el polvo y pedirle que Dios nos revele quién es Jesucristo, y Dios lo hará. Nuestro orgullo tiene que irse al piso, así como el orgullo del apóstol Pablo cuando fue tirado del caballo. Y el apóstol Pablo dijo: por causa del conocimiento de Cristo, todo lo demás lo considero por pérdida. Todo mi conocimiento, toda mi preparación la tengo por basura, por la excelencia de haber conocido a Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que vale más. Y eso es lo que debemos decirle a Dios: revélanos. Mire, podemos saber quién es Jesucristo humillándonos y abriéndonos a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Yo te estoy predicando palabra de Dios. Pastor, ¿cómo aprendió todo eso? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios he conocido a Dios, al Dios omnipotente. Y sé que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es la que define mi vida. Porque si la palabra de Dios tuvo la capacidad de crear el universo, también tiene la capacidad de renovar mi vida, transformar mi vida, darme identidad. Es la palabra de Dios la respuesta. Es la palabra de Dios el poder que nosotros necesitamos. Mateo 11:25 dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No necesitas tener un cartón universitario para entender que Jesucristo es el Señor. Eso no viene a través del intelecto, a través de los estudios, sino a través de la revelación, a través de la fe y a través del hambre. Que yo tengo hambre de conocer a Dios, yo tengo hambre de cambiar. Yo me cansé de vivir una vida así, una vida monótona, una vida llena de problemas, una vida llena de pecado, una vida llena de tragedias. Me cansé de vivir una vida vacía. Yo necesito a Jesucristo de Nazaret. Y lo más maravilloso es que dice esas cosas no se las dio a los universitarios, no se las dio a los entendidos, no, sino se la reveló a los niños. O sea, lo que Dios quiere es que la condición nuestra para acercarnos a Cristo sea la condición de un niño que se acerca y que todo lo cree. Así quiere Dios, que todo lo que diga la palabra lo creas, lo aceptes, digas: sí, Señor, así es, yo le creo a Dios. Y eso viene por revelación. La confesión de Pedro fue una confesión personal, pero también fue una confesión pública de Cristo. Y es lo que debe haber en nosotros como iglesia: una confesión personal y una confesión pública. Simón Pedro no se avergonzó ni tuvo miedo de confesar que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Y nosotros debemos confesar que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Mire, si nos avergonzamos de confesar a Cristo, no vamos al cielo. Así de claro. Si te avergüenzas, si tú no predicas a Jesucristo, no vas al cielo. Si tú no anuncias, si tú no hablas de Cristo Jesús en tu universidad, si tú no predicas a Cristo Jesús en tu trabajo, no vas al cielo. No vas al cielo.
Esa es la realidad que existe. ¿Por qué? Porque si no hablas es porque te avergüenzas. Entonces Dios también se avergüenza de ti. No vas al cielo. No vas al cielo. Porque si no hablas es porque te da pena, porque te da vergüenza. Simón Pedro no se avergonzó ni tuvo miedo de confesar que Jesús es el Cristo. Así nosotros no debemos avergonzarnos. Romanos 10, del 9 al 10 dice, mire esa palabra poderosa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo estoy seguro que muchas personas allá detrás de cámaras estarán escribiendo, amén, amén, gloria a Dios. Pero esto se pone bueno, manténgase conectado y usted manténgase atento hoy aquí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tal vez Cristo Jesús solamente está en tu boca, pero no está en tu corazón. Y si tú no confiesas a Cristo es porque ni siquiera está en tu corazón. Ni siquiera está en tu corazón. Mateo 10, 32, 33 también es poderoso y va conectado. Estos versículos están totalmente alineados a ese propósito. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también, está hablando Jesucristo, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas cualquiera que me niegue delante de los hombres, también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo niegas a Jesucristo? ¿Cómo niegas a Jesucristo? Cuando no predicas de Jesucristo, cuando no ganas almas, estás negando a Jesucristo. Cuando no ganas almas, ¿cuánto tiempo llevas sin predicarle a una persona de Cristo? ¿Cuánto tiempo llevas sin hablar de Cristo en tu colegio? ¿Cuánto tiempo llevas sin hablar de Cristo a tus amigos, a tus familiares? ¿Cuánto tiempo llevas? Solamente piénsalo. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque cuando no predicas, lo que estás haciendo es negándolo. Y hay muchos que todavía les da pena que los vean entrar a la iglesia. Les da pena, les da vergüenza cargar una Biblia bajo el brazo. Les da vergüenza anunciar que Cristo vive. Les da vergüenza decir que son cristianos. Mire, yo le digo algo, y aquí los veo paseándose. Pero caminarse por los pasillos de la iglesia o estar entre las sillas de la iglesia no hace salvo a nadie. El hecho de que tú estés sentado en una silla no te asegura la salvación. Debes estar en Cristo Jesús. Lo que indica que es lo que te salva es que no te avergüences del Señor Jesús, no te avergüences de Él porque Él lo dio todo. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nos avergonzamos de Cristo muchas veces. Es más fácil exaltar un equipo de fútbol. Es más fácil hablar de un cantante mundano que exaltar a Jesucristo. Es más fácil anunciar cualquier otra cosa en este mundo. Es más fácil, ¿por qué? Porque es acorde a las modas, es acorde a este mundo que está perdido. Por eso dice la palabra de Dios, ¿por qué te avergüenzas? ¿Cómo te vas a avergonzar en medio de una generación perversa, en medio de una generación pecadora, en medio de una generación adúltera? ¿Cómo puedes avergonzarte del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de Cristo y es fácil hablar de un cantante? Es fácil hablar de un actor, es fácil hablar de una serie, es fácil hablar de una película. ¿Y por qué no hablas de Jesucristo? ¿Por qué no hablas de Jesucristo? Mire, la fe que nos lleva a la confesión nos lleva al cielo. Es confesar que Jesucristo es el Señor. Escuche bien antes de que se duerma. La fe que nos lleva a una confesión nos lleva al cielo. ¿Y cómo podríamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y avergonzarnos de Él? ¿Cómo así, pastor? Yo no me avergüenzo de Cristo, por eso estoy en la iglesia. Mire, es imposible. Si verdaderamente creemos que Él es el mismo Hijo de Dios, es imposible que no lo prediques. Si estás convencido de eso, es imposible que no lo prediques. Mire, lo que hizo el apóstol Pedro fue una confesión, una conversión personal. ¿Qué es conversión personal? Es que tú te conviertes. Es que tú te conviertes, viene una conversión completa. ¿Y qué es esa conversión?
El apóstol Pedro no se llamaba Pedro, el apóstol Pedro se llamaba Simón. Y tuvo que haber una conversión personal y eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso esto no es una religión. Porque tiene que haber una conversión, o sea que te tienes que convertir. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Ponga atención, Jesucristo es la piedra angular sobre la cual se construye la iglesia. La iglesia no se construye en un fundamento humano. Yo no estoy hablando de fundamentos humanos, no le estoy hablando de un mecanismo humano, porque la iglesia no se construye sobre un fundamento humano. La iglesia se construye sobre la piedra angular. ¿Y cuál es la piedra angular? Jesucristo de Nazaret. Efesios 2:20 dice: edificaos, ponga atención, ¿sobre qué? Sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Si usted no está en Cristo Jesús, su vida no tiene sentido. Usted va a edificar su casa, va a edificar su vida, va a edificar a sus hijos. Vamos a edificar a Copacabana con Cristo Jesús de Nazaret. Esa es la piedra de ángulo. Mire, el apóstol Pedro pasó por un proceso grande, porque el apóstol Pedro no sabía leer ni escribir, tenía muchas debilidades. El apóstol Pedro era muy débil, muy rústico para hablar, no había estudiado nada. Pero el apóstol Pedro tuvo un encuentro y una conversión. Y mire que el apóstol Pedro, que era el débil de carácter, en primera de Pedro 2, versículo del 6 al 7, él escribe ya. El que no sabía leer ni escribir, escribe una carta. ¿No le parece extraordinario eso? Mire esa carta lo que dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal de ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Si tú crees en Cristo, no serás avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Qué hermoso eso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Y muchas personas desechan a Cristo. Porque Jesucristo es la puerta que te deja dentro, te deja fuera también. Si tú no escoges a Cristo es porque ya escogiste rechazarlo. Si tú no aceptas a Cristo y le dices: Señor, aquí estoy, ya escogiste rechazarlo. Mire, antes de esa conversión, su nombre había sido Simón. ¿Y sabe lo que significa Simón? Simón significa algo inestable. Es un pedazo de caña seca que es lanzada del viento para cualquier lado. Así se llamaba Simón. Pedro se llamaba Simón. Y la palabra Simón significa un pedazo de caña seca que es llevada para un lado y para el otro. Así le pusieron sus padres. ¿A quién? Cuando nació Pedro, el apóstol Pedro, cuando nació le pusieron: tú te vas a llamar Simón. Y Simón significa inestable. Simón significa caña seca. Así que no le vaya a colocar a sus hijos Simón, ni siquiera a su perro. Caña seca, inestable. Lucas 22:31 dice así, por eso ponga atención. ¿Qué dice la palabra? Dijo también el Señor: Simón, Simón, ¿por qué en ese mismo capítulo? Porque más en el mismo capítulo, en el mismo episodio, se habla precisamente de lo mismo. ¿Por qué le dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo? ¿Por qué? ¿Por qué le habla de Simón? ¿Por qué le dice eso? Porque le está diciendo: Simón, tú eres inestable. Y así ya vemos muchas personas aquí hoy inestables. Y personas que están conectados, de todos los que están conectados, que los veo aquí conectados, veo muchas personas, 12 personas conectadas escribiendo. Hay muchas personas aquí que son inestables. Y Dios sabe, y usted sabe a quién le está hablando. Inestables, que un día están arriba y otro día están abajo, de doble ánimo. ¿Usted cree que hay personas de doble ánimo? Claro que sí. Un día están animados y otro día no. Es Cristo Jesús el que te cambia esa inestabilidad. Así como le cambió la inestabilidad al apóstol Pedro, así mismo te la cambiará a ti. Porque el apóstol Pedro era una caña sacudida por el viento. Y le dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, porque eres Simón. Precisamente porque eres Simón, porque eres una caña seca, y Satanás te va a zarandear como a trigo, te va a mover.
¿A cuántos de ustedes Satanás los ha zarandeado como a trigo? ¿A cuántos de ustedes? Piense, ¿cuántas veces Satanás nos ha zarandeado porque hemos sido inestables? Nos ha movido. Pero Jesús, solo Jesús puede cambiar un nombre. Y Jesús le da otro nombre a Pedro. El nombre Pedro significa roca. Todo lo contrario a lo que significa Simón, roca. Jesús es la roca fundamental, pero ahora Pedro tiene la misma naturaleza de Jesús. Qué maravilloso eso. Simón, una caña seca que no servía para nada, inestable, que la sacudía el viento. Una persona de doble ánimo, que un día decía sí y otro día no. Un día estaba animado y otro día desanimado. Jesús de Nazaret le cambió su identidad y lo hizo fuerte como una roca. Y a una roca no la mueve el viento. A una roca no la mueve el viento. Jesucristo le dio su naturaleza. Su naturaleza. Pedro ya no era una caña seca. Pedro ahora se había convertido en una piedra. La misma naturaleza de Jesús estaba sobre Pedro y nada movía a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús cambió su historia. Mire, Pedro se había hecho partícipe de la naturaleza divina de Dios. Un cristiano no es solamente una persona más agradable. Es alguien que ha tenido un milagro y se ha convertido en partícipe de la naturaleza divina. Un cristiano no es una persona buena gente solamente. Un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo y hace parte de la naturaleza divina, hace parte del cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mire, como cristianos experimentamos un cambio en nuestra naturaleza. Un cristiano, y lo digo nuevamente, lo he dicho muchas veces, un cristiano no es un renacuajo que finalmente se convierte en rana. Porque hay muchos que se quedan y entran a la iglesia pensando que la iglesia los convierte de renacuajos a ranas y se quedan viviendo como ranas. Dígale que está a su lado, no te quedes como una rana. ¿Sabe lo que es un cristiano? ¿Sabe lo que es un cristiano? Los que están allá también en sus casas. Un cristiano es ese renacuajo, porque tú eras peor que eso. Yo era peor que un renacuajo. Un renacuajo que se ha convertido en príncipe por el beso de la gracia. Y la palabra de Dios dice: pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros que antes no valíamos nada, que no teníamos ciudadanía, fuimos comprados a precio de sangre y hemos sido seleccionados y hemos sido convertidos en reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ha habido un cambio en su vida. Cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros confesamos a Cristo, cuando estamos convencidos de Cristo, hay un cambio en nuestra vida. Y es que usted acaba de unirse a una iglesia triunfante, porque la iglesia de Cristo no es estas cuatro paredes. La iglesia de Cristo es una iglesia triunfante. Mire, la iglesia en el Nuevo Testamento está edificada sobre esa convicción. ¿Cuál convicción? La convicción de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Sobre qué está edificada la iglesia? Sobre esa confesión. Escúcheme bien, hay iglesias que no confiesan que Jesucristo es el Señor. Hay iglesias que no saben eso. Hay iglesias que no saben, que exaltan cualquier otra cosa, exaltan al ángel de la guarda, exaltan cualquier otra cosa menos a Cristo. Déjeme decirle, si tú exaltas a Cristo y confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa confesión pública de Cristo es una poderosa conversión. Cuando tú confiesas eso, es poderosísimo. Mire, para calificar, para ser miembro de la iglesia, debe creer que Jesús es el Cristo. Y debe creer que es el Hijo del Dios viviente. Escuche bien lo que le voy a decir. Debes estar dispuesto a confesarlo, abierta y sin vergüenza. Ya ha tenido una transformación al recibir al Señor Jesucristo en su corazón y en su vida. Con eso tú vas al cielo. Con eso tú vas al cielo. El cielo no lo compra nadie, ningún político, nadie. Número 2, la construcción soberana de la iglesia, porque la iglesia no es una construcción
temporal. La iglesia no es una construcción temporal. La iglesia tiene una construcción soberana. 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 Mire lo que dice el versículo 18. Dice así. Dice, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. O sea, las puertas del infierno, la muerte, no va a poder prevalecer. Mire, la carne y la sangre no pueden edificar una iglesia. El intelectualismo no puede edificar una iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Jesús. Y es Jesús quien edifica la iglesia. Es Jesús el que te cambia. Es Jesús el que te transforma. Es Jesús el que te renueva. Es Jesús el que te edifica. Es Jesús el que te construye. Es Jesús el que te levanta. Es Jesús el que te cimienta. Es el Jesús el que te pone de pie. Es Jesús. ¿Quién más? Es Jesús de Nazaret. Mire, la iglesia no es un grupo de personas a quienes Jesucristo ha redimido por su sangre derramada. No es solamente un grupo de personitas. La iglesia es mucho más que eso. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una iglesia militante, una iglesia que está corriendo, una iglesia que está avanzando, es una iglesia que está en acción. La iglesia está desarrollada y la iglesia descansa en la naturaleza de Cristo. Yo le quiero decir algo más. Jesucristo es el arquitecto de la iglesia. Jesucristo es el edificador de la iglesia y el fundamento de la iglesia. ¿Quién es Cristo Jesús? El arquitecto de la iglesia, el edificador de la iglesia y el fundamento de la iglesia. Le voy a dar otra verdad más. La iglesia no está edificada sobre Simón Pedro. La iglesia está edificada sobre Jesucristo de Nazaret. Primera de Pedro 3:11 dice, porque nadie, ponga atención, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál? El cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, y en varias partes de la Biblia se habla de edificio, se habla de fundamento, se habla de edificar, pero el fundamento es Cristo Jesús. Mire, la palabra griega para Pedro en este pasaje es Petros, y la palabra griega para roca es Petra. Y le quiero explicar algo poderoso. Jesucristo es precisamente esa piedra fuerte. Y cuando se habla de Pedro, Pedro es una roca sacada de esa piedra. Es un pedazo de roca sacada de esa piedra. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas. Cada uno de los que están aquí son piedras vivas. ¿Qué quiere decir? Que estamos listos para edificar. Pedro era un pedazo de la roca, mientras que Jesús es el fundamento. Nosotros somos un pedazo de la roca. No que Pedro sea la roca. Nosotros somos un pedazo de la roca. Jesús es el fundamento. La piedra fundamental sobre la cual se edifica la iglesia es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y Simón Pedro era un pecador como el resto de nosotros. Incluso Jesús lo tuvo que reprender a Simón Pedro. ¿Se acuerdan? En Mateo 16:23, que es el mismo capítulo, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Así le dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro era una persona pecadora como nosotros, con debilidades, pero tuvo una transformación. Yo le quiero decir algo, el Señor está edificando su iglesia y la iglesia será completada. Dice la palabra de Dios, el que comenzó en vosotros, Dios ya comenzó algo en ustedes, lo va a perfeccionar, ya perfeccionar, ya perfeccionar. Dios ya puso una semilla. Dios ya puso una semilla, Dios te trae aquí, ya puso una semilla. Ya puso una semilla y Él te está fortaleciendo. Lo que Dios comienza, siempre lo completa. Dios no lo deja a medias. Dios ya comenzó contigo y no lo va a dejar a medias. Él lo va a culminar, Él lo va a terminar. Dios se presenta a la iglesia a sí mismo. Pero la iglesia para Dios debe ser una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Debe ser una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa. Mire, estamos al lado del ganador.
Y estamos cimentados sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Usted está al lado del ganador. Si estás con Cristo, has ganado. Si estás con Cristo, has vencido. Número 3, la composición espiritual de la iglesia. ¿Sabe cómo está compuesta la iglesia? Porque usted piensa que la iglesia está compuesta por las columnas que nosotros vemos, por la puerta que nosotros vemos, por el letrero que nosotros vemos, y no es así. Es el Señor Jesús el que edifica la iglesia. ¿Cómo? Con piedras vivas. ¿Cómo? Con piedras vivas. Simón Pedro sabía que él no era el fundamento. Él lo sabía. Y por eso él mismo lo escribe en primera de Pedro 2, versículo 5 lo dice. Miren lo que dice Pedro, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Acercándonos a quién? A él, piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Es hablando de algo poderoso. El apóstol Pedro está diciendo que él no es el fundamento. Muchas personas han dicho que Pedro es el primer papa que hubo en la iglesia. Mentira. Jesucristo jamás lo nombró como papa al apóstol Pedro, jamás. Simplemente le dijo: tú eres un pedazo de roca, tú eres un pedazo de piedra. Tú eres un pedazo. Todas las personas que confiesen que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, todas esas personas han hecho una confesión pública, serán transformadas en una roca, en una piedra. Eso es maravilloso. Entonces, claramente nos está mostrando la palabra de Dios que la iglesia prácticamente es una asamblea convocada. El Señor Jesús está llamando a las personas de todo el mundo por el Espíritu Santo y por la predicación de su palabra. Se está predicando la palabra. Cuando la última persona conozca de Cristo, entonces vendrá el Señor. Dígale al que está a su lado: cuando la última persona conozca, cuando todos los de su familia sean cristianos, conozcan de Cristo, entonces vendrá el Señor. Mire, todas esas piedras están edificadas sobre el fundamento del Señor. El Señor Jesús es piedra viva y nosotros somos piedras vivas si confesamos que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos maestros de obra hay aquí? ¿Cuántas personas han construido alguna casa? El maestro de obra sabe que el Señor Jesucristo está poniendo piedra sobre piedra y está edificando una casa espiritual. Porque la iglesia somos nosotros, todas las piedritas. La iglesia no es las columnas. La iglesia son las piedras vivas y nosotros somos piedras vivas. Y estamos construidos juntos. Es la razón por la que debemos tener la iglesia. Esa es la razón por la que ustedes deben venir a la iglesia. Esa es la razón por la que no debes faltar a los cultos. ¿Por qué? Porque juntos somos el edificio espiritual. Juntos. Juntos, dígale al que está a su lado: juntos. Juntos somos el edificio espiritual. Mire, cuando estamos separados, no somos lo que deberíamos o podríamos ser. No separados, juntos. Dígalo: juntos. ¿Se imagina que usted se case con alguien y la persona se vaya a vivir a otra parte? Diga: me caso, pero mañana me tengo que viajar y nos vamos a comunicar solamente por WhatsApp. Nos vamos a comunicar solamente por YouTube. Solamente por YouTube nos vamos a comunicar. Entonces no habría una relación. Y cuando estamos separados no somos lo que deberíamos ser. Mire, estamos en pie juntos. Dígale que está a su lado: estamos en pie juntos. Ven a la iglesia. ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué sufres de depresiones? ¿Por qué te quedas en casa? ¿Por qué no vienes a la iglesia? En la iglesia es donde te fortaleces. Mire, no solo tomas piedras y las apilas, las piedras tienen que estar unidas entre sí. El mortero que mantiene unidas las piedras es el amor. O sea, el pegamento que mantiene unidas las piedras es el amor. Estamos unidos por el amor. Y ese amor es Jesucristo. Mire, cada piedra no es perfecta. Hay unas piedras redondas, otras más redondas que otras que están medio volviendo redondas. Pero hay piedras que no son perfectas, cada piedra no es perfecta. Y escuche bien, donde hay un bulto o una imperfección, el mortero cede. Mire, donde hay una cavidad, el mortero llena, pero las piedras se van organizando. Somos bendecidos juntos. Y algunas personas tal vez dicen: puedes ser tan buen cristiano y puedes ser la mejor persona dentro de la iglesia, pero también puedes ser la mejor persona fuera de la iglesia. Déjeme decirle: no. A los que les encanta quedarse en casa y escuchar el culto desde las casas,
Déjeme decirle, no, no puedes ser cristiano solamente desde tu casa. Te tengo la respuesta y está aquí mismo en la Biblia. Por eso les digo, manténganse conectados. Mire, somos bendecidos juntos. Y hay un salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Algunos dicen que Dios está en todas partes. Primera de Pedro 2:5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Dónde están los sacrificios? Sacrificio de alabanza. Ah, es que yo alabo de mi casa, desde mi casa. No. Sacrificios, sacerdocio. Está hablando de ofrecer sacrificios aceptables para Dios. Mire, una casa espiritual es un lugar para que viva el Espíritu. Amén. Así que, así como dice Mateo 18:20, porque donde están dos, mire ese versículo 18:20, póngalo por favor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y subraye esa palabra. Porque donde están dos o tres, ¿qué? Congregados. Ah, yo estoy congregado desde la casa. No. ¿Dónde están qué? Dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta. Mire, una casa espiritual es un lugar para que viva el Espíritu. Y por eso le digo, donde están dos o tres. El Señor Jesús es omnipresente, pero allí está su presencia manifestada. ¿Dónde? En la casa espiritual, donde estamos todos juntos. Allí está manifestada la presencia. Cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios viene a morar con ellos y a reunirse con ellos. ¿No le parece maravilloso? ¿A usted le gustaría, Cindy Melendres, de Jesús, que se case y al otro día su esposo se vaya y que desde YouTube y desde WhatsApp estén conectados? Ay, sí, qué lindo tú, yo también te amo, y solamente así, que lleven 10 años de casados pero conectados por WhatsApp. Eso no tiene sentido. ¿Usted cree que a Jesús le gusta lo mismo? ¿Por qué a Jesús lo queremos tener así de esa manera? Ah, Jesús entiende. ¿Qué tal si le dice la esposa al esposo: usted entiende que me tengo que ir a vivir a Francia y vamos a ser esposos conectados por WhatsApp y eso? Lo importante es que nos amemos, lo importante es que el amor no se va a acabar, antes al contrario, va a crear más ansiedad. ¿Se imagina que cada 3 años nos volvamos a ver? ¿Se imagina eso? Entonces va a ser más bonito, ¿no le parece? Pero con Cristo Jesús no funciona. No funciona. Hebreos 10:25 dice, aquí son los versículos, téngalos anotados: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es que Dios ya los conoce. Y ya los conoce, y mire, y escribió ese versículo. Ay, es que el pastor me la está echando. Peleé con Dios. El pastor me la está echando. No, Dios te lo está diciendo en su palabra. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el gran día se acerca. Y el Señor Jesús no viene por varias razones. Una es porque no se ha predicado la palabra, pero dos, porque hay muchas personas que todavía no tienen el hábito de congregarse fielmente. Mire, puede ser cristiano sin ser miembro de la iglesia. Puede ser cristiano sin ser miembro de la iglesia, pero sería como una abeja sin colmena y un marinero sin barco. Imagínese una abeja sin colmena o un marinero sin barco. Ah, es que yo soy marinero. Sí, Popeye el marino. Así es una persona. Si eres verdaderamente salvo, querrás ser miembro de la iglesia del Señor y venir a congregarte y estar en la iglesia congregándote y estar dispuesto. Algunos dicen que parece que la iglesia está perdiendo, pero escúcheme bien. Cuando Jesús hizo esta declaración, su ministerio estaba en el punto más bajo, porque todos se fueron. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado, todos se fueron. Nadie quedó ahí. Imagínense, todo el mundo se fue, o sea, la iglesia se quedó vacía. Todo el mundo se fue, Jesucristo va a la cruz y todos se fueron. Y el Pedrito que le dijo que sí, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, dijo, no lo conozco. Y se fue. Parecía que se había acabado la iglesia.
Pero Jesucristo de Nazaret resucitó al tercer día. Y la iglesia se levantó como la iglesia poderosa, y hasta ahora hay miles y miles de personas que han predicado y han anunciado que Jesucristo es el Señor. Mire, las multitudes lo habían abandonado y el Calvario estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Jesús dijo que Él edificaría su iglesia, y hoy nosotros vemos ese cumplimiento. ¿No le parece extraordinario? La comisión singular de la iglesia es esa. Mire, nosotros tenemos la llave, la iglesia tiene la llave para que Jesucristo venga. Nosotros tenemos la llave para hacer venir a Jesucristo, detenerlo. ¿Sabía eso? ¿Y sabe cuál es la llave? Predicar el evangelio a cada persona. Predicar el evangelio a cada persona. Las llaves del reino de los cielos son la verdad del evangelio y la salvación por medio del Señor Jesucristo. La palabra llave en este pasaje de Mateo significa conocimiento. Nosotros tenemos la llave, nosotros tenemos el evangelio, nosotros tenemos la verdad. Prediquemos a Jesucristo. Prediquemos. Me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo hace muchos años. Yo les predicaba a los muchachos del colegio, estaba en noveno. Y me predicaron de Cristo y les prediqué a los muchachos del colegio de Cristo. Yo sentía que tenía una llave. En los días de Jesucristo, los escribas eran maestros de la palabra de Dios y usaban la llave. ¿En dónde? En sus cinturones, para simbolizar que ellos tenían la verdad. Y por eso la palabra de Dios dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que quieren entrar se lo impiden. O sea, nosotros tenemos la llave para que cada persona entre al cielo. ¿No le parece qué grande responsabilidad? El Señor le dice: ustedes tienen la llave. Ustedes tienen la llave. Y hoy te dice a ti: Dios, ustedes tienen la llave. ¿Qué estás haciendo con esa llave? ¿Qué estás haciendo con esa llave? Tal vez ni siquiera tú mismo entras. Tienes la llave, pero la tienes de adorno. Ni siquiera tú mismo entras. ¿Por qué no has usado la llave? Mateo 13:52 Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de Dios es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro nuevas y viejas cosas. Está hablando de que nosotros, los hijos de Dios, los que predicamos la palabra, los líderes, porque aquí hay muchos líderes, tienen la llave. Y el Señor Jesucristo nos ha dado una verdad poderosísima. ¿Qué? Que nosotros tenemos que usar la llave para llevar a las personas al reino de los cielos. Si usted ha hecho esa confesión y ha dicho que Jesucristo es el Señor Jesús, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, somos parte de la iglesia del Señor Jesús, entonces Él está poniendo en nuestras manos las llaves del reino de los cielos. Dios te está poniendo unas llaves poderosísimas, más poderosa que la llave de un carro, más poderosa que la llave de una camioneta. Y de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Es algo poderoso. Pero todo tiene que ver con la posición tierra y cielo. Mire, las llaves no se las dieron solo a Pedro, también somos guardianes de las llaves. No fueron solo para Pedro. Dígale al que está a su lado: tú eres guardián de las llaves del reino. Tú eres un guardián de las llaves del reino. Somos custodios del evangelio de Cristo. Tenemos las llaves. Y la comisión singular de la iglesia es traer almas al Señor Jesús. Nuestro trabajo no es necesariamente luchar contra el comunismo. No es luchar contra la pornografía, las apuestas, el aborto, el racismo, la perversión sexual. No. Puedes convertir a un hombre en un hijo de Dios. Puedes entregarlo a los pies de Cristo. Y el cambio está en el corazón. Si no tenemos cuidado, todo lo que haremos será hacer del mundo un lugar mejor para ir al infierno. Si no predicamos la palabra de Dios, si no anunciamos, si no somos una iglesia cristiana, si no eres una iglesia cristiana que predica a Cristo, la iglesia se convertirá en un lugar mejor para ir desde ese lugar al infierno. ¡Qué tristeza! El diablo no le importa que más hagamos mientras no llevemos almas al cielo. Al diablo le preocupa que una persona lleve almas al cielo. Al diablo no le importa lo que estés haciendo tú, sino llevas almas al cielo. Todo lo que atemos y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Mire, eso es poderoso. Está hablando, la construcción de este versículo dice: todo lo que atares en la tierra ya ha sido atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra ya habrá sido desatado en los cielos. Eso no quiere decir que la voluntad de la tierra se va a hacer en el cielo,
sino la voluntad del cielo se va a hacer en la tierra cuando usamos las llaves del reino. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad de Dios se va a hacer en nuestras vidas. Y no hay nada más poderoso, más profundo. Colóquese de pie. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Colóquese de pie y levante las manos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ser cristiano, sin ser ganador de almas, es como ser un conductor sin autobús. Es decir, yo soy un conductor y simplemente no manejar nada. Es una contradicción. Es una contradicción. Todos podemos hablar a otros del amor de Jesús y que Él murió por nosotros. Si nos esforzamos por traer almas a Cristo, estamos bien con Dios. Si no nos esforzamos por llevar almas a Cristo, estamos mal con Dios. Si tú no te esfuerzas, no estás bien con Dios. Porque la consumación establecida de la iglesia es que nosotros estamos rescatando almas del infierno. Y la palabra infierno es muerte. ¿Qué significa la palabra Hades? La muerte, lugar de los muertos. La palabra Hades significa eso precisamente. ¿Qué significa la palabra Hades? La palabra Hades significa lugar de los muertos. Y cuando el versículo está hablando que el infierno es que nosotros, la iglesia, debemos estar a la ofensiva. La iglesia debe estar a la ofensiva. Nosotros somos los que debemos atacar. Y este pasaje significa que el mismo dominio de los muertos no puede contener a la iglesia del Señor Jesús. No puede, la muerte no puede contener. Los santos han muerto a lo largo de los siglos, pero un día vendrá nuestro Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Me puedo morir en este momento, pero estoy seguro que me voy al cielo, a la eternidad con Cristo Jesús. Jesús ha llamado a la iglesia, ha enviado a la iglesia y viene a sacar la iglesia. Y si tú llegaste a Cristo Jesús, llegaste con preocupaciones, con cargas, déjame decirte, eres salvo. Porque has aceptado a Jesús, el Señor de tu vida. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos. Levanta tus manos. Si eres salvo, entonces vas a amar la iglesia del Señor Jesucristo. Y si amas a Jesús, entonces vas a comenzar a asistir a la iglesia y decirle: Señor, voy a comenzar a asistir a la iglesia. Vas a comenzar a defender la iglesia del Señor, porque es lo que más ama Dios. Vas a comenzar a ampliar la iglesia predicando de la palabra de Cristo. Y así como Pedro, tú también vas a confesar que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor.